Buenas noches. Estamos con Julio Zamaura, el intendente de Tigre, en un contexto muy particular en el que venimos haciendo una saga de cada uno de los intendentes del conurbano por la crisis que plantea el coronavirus y la pospandemia en términos económicos. Buenas noches. Buenas noches. Vos fuiste abogado laboralista, fuiste incluso el asesor de uno de los gremios más importantes, la fraternidad, en el área laboral, y con tu doble experiencia de abogado laboralista y ahora de terreno de intendente ya de más de una década de cumplir esa función, ¿cómo imaginas que va a afectar la pospandemia al empleo? Bueno, en primer lugar, no solo fui abogado del sindicato, sino que también fui representante sindical. Además del ministerio, delegado de base, ministerio, exactamente. Delegado de base de mi organización sindical, que es la Fraternidad. Perdón, y delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia en Tigre. Delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia en Tigre, sí. O sea, ¿cuántos años relacionado con la tarea del trabajo? Y hasta... 20. Hasta el año, sí, fácilmente 20 años. O sea, sí, 20 relacionado siempre, con el mundo laboral y 10 o más de 10 en la Intendencia de Tigre. Sí, se puede decir que las actividades también se dan en forma conjunta, porque nunca me desligué del mundo del trabajo y de la relación con todo lo que significa. Entonces quizás el mejor sindical. Intendente para explicar cuál va a ser la crisis del empleo post-coronavirus. Bueno, la verdad es que creo que esta crisis pandémica va a generar cicatrices en nuestra sociedad. Creo que todas las actividades y las políticas públicas van a estar de alguna manera atravesadas por la salud. Ya no sirve pensar de que nosotros tengamos una buena vivienda, sino que también es importante que los trabajadores que tenemos o los que tengan los empresarios también tengan una buena vivienda, y en eso el tema sanitario va a ser muy importante, en la vivienda, en la política del empleo, en distintas cuestiones que hacen a que esta crisis sanitaria lo que hace es atravesar todas las políticas públicas que van a tener los estados. Sin duda que esta crisis pandémica es global, no es una crisis atinente solamente a los argentinos. Creo que... Pero sí podríamos decir que el conurbano bonaerense concentra más del 50% de la pobreza del país, ¿no? Un país que sí, ya tiene supuesto. Más de 30% de pobreza, en el conurbano probablemente más del 50%. Entonces, es una crisis que si bien ataca a todo el mundo, en los sectores con más necesidades el ataque es mortal, no solamente en términos de salud pública, sino en términos económicos, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que hay dos andariveles que son, uno el de la pandemia, en donde la focalización de este virus se ha dado en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, y otro es el del empleo y de la situación de vulnerabilidad de muchos sectores de la población. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿cuántos comercios había en Tigre antes de la pandemia? ¿Cuántos cerraron? ¿Y cuántos crees vos que van a quedar cuando la pandemia concluya o por lo menos se la dé por superada? Bueno, nosotros tenemos bajas de aproximadamente unos 700 comercios. ¿Sobre un total de cuántos? Sobre un total de 10.000 comercios que tiene el municipio de Tigre. O sea, es una baja importante. Menos proporcionalmente que otros municipios. Sí, pero lo que pasa es que también lo que hubo es altas y bajas, en donde el comercio en muchos casos se ha precarizado. Han habido nuevos comercios, pero con un nivel de calidad, digamos, desmejorado con respecto a los comercios anteriores. Y eso habla también de una precarización de la actividad comercial en nuestro municipio. Pero fundamentalmente en lo que se refiere al empleo, creo que esta situación del empleo eclosionó no solo con la pandemia, sino que la pandemia ha sacado... agregado algo que ya venía produciendo, ¿no? Y creo que... Por ejemplo, en Tigre, en el 2007-2008, antes de comenzar un proceso o cuando acabara el proceso de crecimiento de la economía, ¿cuántos comercios había y cuántos hay hoy? Los comercios en Tigre más o menos se mantuvieron. Lo que cambió, vuelvo a repetir, es lo que quiero decir es que Tigre tiene características especiales, quizás es un municipio que tiene un crecimiento demográfico superior al crecimiento medio de la provincia de Buenos Aires. Haberse mantenido y también ha crecido. Quiero decir, un crecimiento poblacional lo tienen otros municipios. Creo que lo que vos te referís es que al mismo tiempo un crecimiento en su Producto Bruto, en su riqueza. No, que aparte del crecimiento demográfico normal que tienen las ciudades,
Tigre ha sido receptor de muchos vecinos que vieron en nuestra comunidad un lugar para vivir. Comúnmente son Lo mismo vecinos de Pilar, decís que han vos. venido, claro, que han De venido los countries. a instalarse en barrios cerrados y que de alguna manera han hecho que Tigre crezca un poco más de la media que crece la provincia de Buenos Aires Y el resto del conurbano. y el resto del conurbano. O sea que lo que podríamos decir es que mantenerse en la misma cantidad que en el momento pico de la economía argentina, antes de la crisis de las hipotecas, finalmente lo que termina siendo es que se redujo, porque debería haber crecido. Exactamente, tendría que haber crecido más. Las previsiones de caída del Producto Bruto para este año superan el 12%, algo nunca visto, superior al 2001 en términos de caída del Producto Bruto. ¿Temés que haya algún tipo de eclosión, algo que pueda significar un problema no solamente económico, sanitario, sino social? Bueno, hay dos riesgos que pueden pasar, ¿no? Un riesgo está vinculado al tema de la inseguridad y otro riesgo está vinculado a digamos, a la cuestión social, a la cuestión, digamos, que están pasando muchos vecinos en nuestras comunidades. Yo creo que a diferencia de otras etapas como la del 2001, en estos momentos tenemos un Estado presente, un Estado que a través del Gobierno Nacional, mediante el IFE, mediante los ATP, mediante distintas medidas como la tarjeta alimentaria o medidas que se dan en la provincia de Buenos Aires de triplicar lo que significan la ayuda alimentaria a los establecimientos escolares o medidas impositivas, de alguna manera sostienen esta situación que es vulnerable en la provincia de Buenos Aires, pero que, a diferencia de otras etapas de la Argentina, no se encuentra con un Estado presente, tanto en las tres jurisdicciones, ¿no? Mario Isi, que hoy esta semana estuvo de moda por muchos motivos, hace un mes había dicho de que para fin de agosto se podría producir una eclosión social, no por hambre, porque decía lo mismo que vos, que hoy hay planes alimentarios por parte del Estado que no había en el 2001-2002, pero por bronca, por angustia, por pérdida de empleo, por cuestiones que el Estado no puede solucionar y que muchas veces para reducir el efecto sanitario genera otro tipo de problemas y otro tipo de angustias. Sí, bueno, la situación de José Cepaz creo que es una situación distinta a otros. Estamos hablando, claro, del municipio a otros más municipios, pobre, ¿no? Es un junto con municipio Florencio Varela. que tiene... En el ranking Tigre es el más rico, junto con San Isidro, con Pilar, con Vicente López. Es un municipio que tiene las características de tener digamos, un sector de clase media fuerte, también un sector bajo importante, pero un sector de alta concentración de la riqueza que influye, que tiene mucha importancia en nuestra comunidad. Esa es la característica de Tigre, ¿no? Producto de la impronta de los años 90 de los barrios cerrados. Pero aunque no sea algo que le toque a tu municipio, como analista del conurbano, ¿crees que existe posibilidades de que haya un hartazgo que produzca una eclosión social, un cisne negro? ¿O crees que es un fantasma? Me decía la semana pasada en otra entrevista de esta saga con los intendentes del conurbano, tu colega de Vicente López, que hay un fantasma que todos los años en diciembre venía una eclosión y nunca viene, pero también estaba la fábula del pastor y el lobo, de que un día vino. Un día vino. No, a ver, siempre estamos en los meses de diciembre con mucha preocupación y atentos a cualquier desborde que se pueda dar. Vuelvo a repetir, las situaciones no son las mismas, no creo que pase, obviamente que no tengo todas quizás las herramientas digamos, económicas que van a venir post pandemia para tratar de recuperar la economía, ¿no? Porque creo que, digamos, si hay algo que nos dejó presente esta pandemia es que sin un Estado presente las cuestiones de nuestros ciudadanos están desmejoradas. Así que creo que nuestro presidente de la Nación va a hacer los mayores esfuerzos para poder rápidamente, concluida esta crisis sanitaria que nos tiene con mucho tiempo a todos encima, poder ¿Vos encarar. en el 2001 estabas en Tigre, ya viviendo en Tigre? Sí. Porque digo, hay un punto a partir del cual el Estado tiene un límite, ¿no? O sea, porque si no la economía podría simplemente solucionarse con el Estado de manera permanente, ¿no? ¿No temés que pueda
aún con todos los esfuerzos del Estado, ser insuficiente y que quede una, como vos decías, heridas de un tamaño que pueda generar algún tipo de eclosión social? Sí, pero sería la negación de la política eso. Siempre el Estado tiene que estar presente para solucionar los problemas de nuestros ciudadanos. Es importante la colaboración público-privada o la articulación público-privada en la elaboración de políticas, pero en un mundo plagado de desigualdades donde la riqueza está cada vez en pocas manos, creo que hay pensadores que plantean soluciones vinculadas a la renta, a lo que significa de alguna manera lo que se denomina la capitalización de los recursos, que creo que van en el sentido de llevar prosperidad para todos. Un mundo en el cual hay desigualdades, donde la gente pasa hambre, es un mundo inmoral, y creo que el capitalismo, pensado en los términos más clásicos, no está dando respuestas a todas las personas, a todos nuestros ciudadanos. Creo que, digamos, el desafío que tenemos los argentinos y el mundo global es poder llevar prosperidad para todos. Julio, Isi, que mencionábamos recién, esta semana se hizo célebre por su frase cuando estaba tratando de que los ambulancieros de José Cepaz trabajasen, cuando dijo que le había hecho la vista gorda a la venta de falopa. Luego explicó que falopa era ribotril, independientemente de que igual sería un hecho censurable. Quiero ir a algo más de fondo. En un reportaje, en ese que yo te mencionaba, Isi, hace un mes, él decía que él también hacía la vista gorda a los comerciantes que abrían durante la pandemia, incluso cuando la cuarentena era más estricta aún de lo que fue esta última semana, porque si no se fundían. Es probable que los intendentes del conurbano y de lugares a lo mejor menos pudientes que Tigre, pero tu conversación con tus colegas, tengan que ser un poco paternalistas frente a una situación de pobreza y de crisis como la que se da en el conurbano. Sí, es verdad porque uno cuando dicta una norma, cuando el Estado dicta una norma, tiene que tener un consenso social. Muchas veces la aplicación estricta en un AMBA que tiene distintas particularidades hace que la norma sea inaplicable. Entonces, sí, muchos de nosotros hemos tenido alguna actitud contemplativa, muchas veces de seguimiento más cercano a la realidad que están viviendo nuestros comerciantes, y por ahí se daban algunos permisos, digamos. Permisos tácitos. Julio, vos naciste en Rosario, sí. Ciudad que la droga la afectó especialmente. Sí. ¿Cómo fue avanzando la droga, me refiero a las drogas ilegales, no al ribotril, cómo fue avanzando a lo largo de esta década que vos llevás al frente de tu municipio? Bueno, fue avanzando con mucha fuerza, digamos. Nosotros vemos en nuestros barrios, sobre todo en los barrios más humildes, pero también en sectores, digamos, que son muy acomodados, digamos, a través de operativos y muchas cuestiones vinculadas al accionar federal en el tema. Ha evolucionado y ha llegado a nuestros jóvenes, que eso es lo más lamentable, ¿no? Hemos visto un crecimiento, sí. A ver, varios intendentes me decían que parte del aumento del delito que se venía produciendo en los últimos 60 días tenía que ver con personas que estaban detenidas y fueran liberados de las cárceles por el coronavirus. ¿Vos tenés también casos así en Tigre? Tuvimos algunos casos. La verdad es que la situación en estos 2 meses se fue normalizando de alguna manera, porque quienes volvieron a delinquir y que habían salido de prisión, de alguna manera, con el accionar de nuestro Servicio de Protección Ciudadana, pudimos volver a detenerlos. Volver a detenerlos, exactamente. ¿Y eso paró? Sí, a ver, lo que tenemos en Tigre es, vinculado a esto que se dice, ¿no?, del aumento del delito, es un aumento de casos, pero son casos de delitos menores. En todo este año no hemos tenido en Tigre, por ejemplo, muertes en ocasión de robo, o asesinatos en ocasión de robo. El dato más importante
o más mensurable, que es el robo de automotores, ha disminuido ostensiblemente. Tuvimos 0 robo de automotores en marzo y abril, 3 robos de automotores en mayo y 2 robos de automotores llevamos O sea, en esta fecha. lo que me decís es que finalmente en Tigre el delito disminuyó. En Tigre el delito disminuyó por la pandemia, por un lado, y eso es la causa también de la disminución drástica de robo de automotores. Nosotros arrancamos en el año 2007 con 120 robos de automotores por mes y llegamos a la prepandemia con un total de 8 y 10 autos por mes robados. Con la pandemia, digamos, producto de una Sería lógico, paralización, si no hay autos en la calle se roba como hay menos. pocos autos en la calle, se robó menos, llegamos a 0 robos durante 2 meses, ahora tuvimos 2 robos este mes, y eso de alguna manera nos da una medición de los delitos en Tigre. Los delitos que se dan en Tigre son delitos menores, escruches, robo de bicicletas, robo de la cortadora de pasto, de garrafas, algún manoteo en la vía pública, pero no tenemos robos, toco madera, ¿no? No tenemos robos hasta ahora con violencia como se da en otros lugares. A ver, Julio, Tigre fue el que primero comenzó con los centrales de monitoreo de cámaras de seguridad. De hecho, esto hizo famoso a Sergio Massa y le permitió ganar sus primeras elecciones como primer candidato a nivel provincial. Y todos los demás municipios imitaron los controles que tenían Tigre para el control de cámaras. ¿Esto hace que Tigre tenga menos crimen que el resto del conurbano aún hoy? Sí, por supuesto. ¿Es resultado de esa acción de hace una década? No, de una sola acción no. A ver, el desarrollo del programa de protección ciudadana tiene muchas fases. Una de las primeras fases fue la instalación de cámaras. En un primer momento se instalaron 100 cámaras. El sistema fue creciendo, hoy tenemos 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en el distrito. Hemos incorporado muchos móviles, hoy tenemos más de 50 móviles recorriendo las calles de Tigre. Que eso es policía municipal. Claro, estrictamente no es policía municipal, sino que son policías contratados, policías de la provincia contratados por el municipio como policía adicional, como se denomina, coadyuvar en la tarea que tiene la provincia de Buenos Aires como rol esencial. O sea que Tigre paga con recursos propios a la provincia para tener mayor cantidad de efectivos provinciales. Además de eso, tenemos un total de 60.000 vecinos conectados a un sistema que es el sistema de alerta Tigre, que es un botón de seguridad que está en los teléfonos fijos y en los teléfonos inteligentes. Eso nos permite de alguna manera dos cosas. Uno, tener más ojos vinculados a la seguridad y que el vecino ante cualquier tema de inseguridad propio o ajeno pueda comunicarlo al municipio, y de alguna manera también la participación ciudadana en el control de la seguridad pública. Y respecto de la participación de fuerzas federales en la provincia y en los municipios del conurbano, que Bernie venía pidiendo, ¿te parece correcto que vuelva a tener una participación intensiva las fuerzas federales, la gendarmería? Sí, por supuesto. A ver, nosotros venimos trabajando mucho con la prefectura naval, hay 150 efectivos de la prefectura naval que están trabajando. Tenemos menos de gendarmería, no tenemos mucha presencia de gendarmería, pero sí de prefectura, y trabajamos articuladamente con ellos. O sea, en síntesis con el tema de seguridad, lo que vos ves que está pasando con la inseguridad en el conurbano, en Tigre no se da. O sea, en mucho menor medida. Se da en mucho menor medida, exactamente, sí. Comparativamente podrías decir como San Isidro, como Vicente López. Sí, son distritos del conurbano que han desarrollado sistemas de seguridad que nos permiten estar mejor. No quiere decir que estemos bien, ¿no? Porque uno por ahí va a escuchar el reportaje y un vecino que ha sufrido un hecho de inseguridad va a decir, esto no es así, ¿no? Porque cuando la inseguridad le toca a uno es el 100% del delito. Cuando vos decís que han podido desarrollar sistemas de control de seguridad como Tigre, San Isidro, Vicente López, ¿esto tiene que ver con la cantidad de recursos que tiene el municipio porque tiene alta concentración de personas de alto poder adquisitivo? ¿Tiene que ver con eso y que quien más lo sufre son aquellos municipios que concentran ciudadanos de menor poder adquisitivo? ¿Ahí hay una parte de la problemática?
hay una parte de la problemática también tiene que ver con la voluntad política. Cuando nosotros pusimos en agenda ciudadana... Sí, condición necesaria no suficiente. Exactamente. Pero es condición necesaria. Es condición necesaria. Y que José Cepaz no tiene recursos para poder... Pongo José Cepaz, Florencio Varela, Claro. para poder hacer eso. Nosotros lo que determinamos es una tasa, una sobretasa del 10% que es aplicada y es un fondo afectado a la seguridad pública. Eso nos permitió ir desarrollando un sistema que hoy es un sistema no óptimo, pero es un sistema aceptable en las condiciones que está el conurbano bonaerense, ¿no? Entro en el tema de coronavirus. Vos tuviste brotes de coronavirus, por ejemplo, en el barrio relativamente con el resto del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros pertenecemos a lo que se denomina la región sanitaria quinta. Estamos en el promedio de esa región relativamente bien, en los casos cada 100.000 habitantes, en la cantidad de fallecidos. Tenemos 2.137 infectados y 36 fallecidos. La verdad es que es la foto de hoy. Nosotros, antes de la crisis del barrio San Jorge, estábamos en una condición mejor, pero de la noche a la mañana ya habíamos pasado a verificar lo que pasaba en el barrio. A la semana siguiente hubo un infectado y a partir de ahí hubo una velocidad de contagio increíble que nos hizo, bueno, poner en alarma e ir con todos los recursos municipales, provinciales, nacionales también. Estuvo ¿Y hoy el cómo ministro está Arroyo. la situación? Hoy la situación está creciendo, pero relativamente estable. Estamos con una cantidad de infectados diarios de aproximadamente 60 personas. Obviamente que... Y para ponernos en contexto, 60 personas, hace un mes, ¿cuántas tenías? Y hace un mes tenía 30 personas. O sea, duplicó se en ha un mes. duplicado, sí, se ha duplicado. ¿Y qué proyección tenés? Y creo que, digamos, va a seguir creciendo un poco más, por lo que veo en la calle, por lo que percibo. Nosotros recorremos, ya hemos hecho 40.000 visitas domiciliarias en el marco del programa Detectar, y en estas últimas visitas estamos viendo que saltan en muchos barrios, se van multiplicando los casos. ¿Y el tema de camas y la atención posterior? ¿En qué ocupación están las camas de terapia intensiva? Bueno, las camas de terapia intensiva, nosotros tenemos el sistema público del hospital provincial, es el Hospital Provincial de Pacheco, tiene un 80% de ocupación de sus camas. Tuvo momentos de crisis porque hubo muchas camas de obras sociales, tanto de PAMI como de obras sociales privadas, que hacían que el hospital entre... ¿De otros municipios que iban allí? No, de obras sociales, por ejemplo, PAMI, que Pero tiene siempre también... del municipio de Tigre. No, pero digamos, a ver, es un hospital provincial, Exacto. van vecinos de otros municipios Eso. también. Nosotros hicimos el año Quiero pasado... decir, te digo eso, porque 80% es una cantidad, ¿no? Yo entrevistaba al gobernador de Claro. San Pablo hace 2 semanas y él me decía que en el estado de San Pablo, cada vez que una ciudad llegaba al 70% de ocupación, iba una especie de brigada sanitaria del estado, que acá sería la, Claro. la provincia. Pero o sea, 80... Usted calcule que Tigre es un distrito creo yo, con casi 500.000 habitantes a esta altura. Vamos a ver el censo, qué es lo que nos dice. Y tiene el Hospital de Pacheco 140 camas, de las cuales al día de hoy, producto de la práctica por coronavirus, se redujo a 68 camas, porque hay habitaciones que tienen que estar con una sola persona. O sea, es inviable un sistema de salud pública que no tenga las camas necesarias para Y en cuanto para los vecinos. a los que son privados, que esté en Tigre, o los privados Prácticamente- de Tigre se atienden fuera de Tigre. Claro, se atienden fuera de Tigre. Tigre tiene una carencia que no tiene una oferta privada de salud. Solamente hay un proyecto ahora de Swiss Medical que, bueno, va a aportar al sistema de Quiero seguridad. recordar algo que el fundador de Nordelta, Constantini, decía que no había ni siquiera un respirador artificial, o sea que la gente de Nordelta asume que se va a atender fuera de Sí, Tigre. exacto. Lo que tiene la gente de Nordelta hoy es un policonsultorio, que tiene distintas especialidades de atención, pero no tiene un hospital, no Nordelta, sino todos los vecinos de Tigre no tienen un hospital privado de calidad para su atención. Decime, Julio, tuviste que despedir al secretario general y Economía del municipio, Fernando Lauría, quien había sido detenido por violar la cuarentena para participar en un encuentro de pádel en el Club de Pilar. ¿Qué le dijiste? No, a ver, nos sentamos, la verdad es que
era un funcionario muy valioso, nos ha aportado mucho desde su disciplina, él es contador público, nos permitió... Además, secretario general y de Economía. O sea, estamos y de hablando, Economía, exactamente. Sí. Dependía directamente de vos, o sea, casi uno de los sí. principales funcionarios del municipio. Sí, el principal funcionario mío, sí, efectivamente. Creíamos que, digamos, no podíamos estar pidiéndole a nuestros vecinos el cumplimiento de la cuarentena y tener un funcionario que haya tenido esa actitud. En ese caso, digamos, no lo pensamos, es por el bien de nuestra gestión y por respeto a nuestros ciudadanos. Que fue un error, digamos, un error como lo cometieron hace unos días, ¿no? Saliendo a practicar sin tener el permiso necesario. Lo que Ahora pasa te referís a un funcionario de la Reta. Claro, exactamente. Que se auto impuso una multa de 5.000 pesos. Lo que pasa, Jorge, es que en el caso de Tigre hay, digamos, quizás algunos medios que potencian algunas cuestiones, y en el caso de la URIA, de nuestro funcionario, creo que fue una actitud muy, ponerlo de frente y de perfil, cuestiones que creo que un medio de comunicación no tendría que hacer, ¿no? A partir de ahí se replicó en muchos medios más, pero surge de algunos medios que quizás no ven en Tigre digamos, un municipio amigable, digamos así. Vos también tuviste que enfrentar en Tigre una caravana de autos hace 2 meses en contra de las cuarentenas, y en ese momento quiero leer textualmente: y las pusimos a disposición de la justicia. ¿Hay delito en eso? Sí, el rompimiento de la cuarentena es un delito. Era por romper la cuarentena. El rompimiento de la cuarentena es un delito que nosotros no determinamos que haya sido un delito. Nosotros lo que tuvimos son muchas llamadas. En ese momento, hay que fijarlo en el contexto de ese momento, había muchos vecinos que protestaban contra esa manifestación y que nos marcaban que teníamos que hacer algo contra ese rompimiento o supuesto rompimiento de la cuarentena por parte de los vecinos. Lo que nosotros hicimos es lo que hacemos siempre, ante un hecho y ante denuncias de vecinos, lo que hacemos es poner a disposición de la justicia ese hecho para que evalúe si constituye o no constituye un incumplimiento de la norma penal. ¿Qué hizo la justicia? No. Eso fue hace ya 2 meses. Sí. ¿Podría decir que hoy la gente ya no aguanta más la cuarentena? La gente está angustiada y con mucho cansancio con respecto a la cuarentena. Creo que, digamos, se da en un marco muy difícil porque estamos ante un aumento de casos y donde no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho para llegar hasta acá. Creo que este plazo de 100 y pico de días, no recuerdo cuántos son, nos permitió de alguna manera prepararnos, anticiparnos, ser previsores y generar un contexto sanitario y social para atender esta crisis. Nosotros pudimos hacer el centro de aislamiento, pudimos reconvertir un hospital nuestro con 30 camas para atender a nuestros vecinos, pudimos rediseñar la cuestión vinculada a la ayuda alimentaria con los nuevos actores que están en nuestra comunidad y que antes no venían en búsqueda de alimentos. O sea, te referís a la clase media baja que antes era autosustentable. Que antes no tenían, nosotros tuvimos que llegar a eso, obviamente también con ayuda del Estado Nacional, pero con una orientación de nuestros recursos que también bajaron obviamente en esta etapa, vinculado a cuestiones básicas, salud, seguridad, la cuestión de la recolección de residuos básicamente. ¿No temés que no sea por hambre como fue en el 2001 y no sea la clase más precarizada como fue en el 2001, sino esa clase media que hoy tiene que ir a pedir alimentos al Estado? Aún con alimentos, la sensación de detrimento de su calidad de vida sea tan grande que la eclosión social pueda venir por ese segmento de la sociedad, no el que está en estado de pauperización total, sino aquel que era clase media baja y tuvo que degradar su calidad de vida. Creo que pueden venir situaciones de reclamos de esos sectores que son reclamos legítimos en función a la situación en que están. Creo que hay un presidente de la Nación que tiene una visión muy amplia y de apoyo a los sectores mayoritarios de la Argentina y que va a estar a la altura de las circunstancias, que va a tener políticas activas
vinculadas a proteger a esos sectores. ¿Y cómo imaginás, para concluir el tema de coronavirus, que va a ser el protocolo en Tigre el lunes 3 de agosto cuando se acabe esta última fase? Bueno, nosotros pensamos que vamos a tener un tiempo largo conviviendo con la pandemia y tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para atacar o enfrentar estos dos desafíos que tenemos. Por un lado el desafío sanitario y por otro lado el desafío económico. O sea, no podemos hacer que nuestra economía se caiga. Nosotros tenemos reducción de nuestros ingresos municipales de entre un 20 y un 25% al día de hoy. Creo que nosotros ya hemos hecho protocolos de actuación. Nos faltan muchos más protocolos, sobre todo el vinculado al turismo. Sí, digo, 25% de caída de los ingresos implica 25% de déficit. No, no porque nos readecuamos. Nosotros bajaste los costos. Bajamos los costos, bajamos salarios de funcionarios, bajamos costos de los grandes contratos que tiene el municipio de Tigre, el contrato de espacios verdes, obras públicas. No estamos haciendo obras públicas en este año. También es cierto que hay muchas actividades que el municipio no está haciendo, la deportiva, la cultural, la vinculada al turismo. ¿Y eso significa entonces en el balance un déficit de cuánto? Por eso no tenemos déficit, en teoría. Cero déficit. Cero déficit. Lo que está entrando es lo que está saliendo. Nos ajustamos a la realidad económica que tiene el municipio. ¿Eso implica que en el futuro vamos a estar bien? No, cuando tengamos que iniciar actividades que hoy no están efectivas, como las deportivas, las culturales u otras actividades, seguramente vamos a tener que rediseñar nuestro presupuesto. Déjame entrar a través del coronavirus en el tema político, que es la segunda parte del reportaje. Bolsonaro está creciendo en las encuestas. Dice que se curó del coronavirus, le da hidroxicloroquina a los animales que tiene en la casa presidencial, hace, podríamos decir, alarde de que finalmente no sintió nada con la enfermedad. Y él tenía una estrategia que era, dado que sus elecciones no son este año, sino las elecciones presidenciales en la que él tiene que renovar el mandato es dentro de 2 años, de poder decir después, cuando la gente empiece a preocuparse por la economía y no por la salud, que ya ha sido superado de alguna manera o aceptado o acostumbrado al coronavirus, vieron, esto es por culpa de los que promovían, o sea, la crisis económica por culpa de los que promovían las cuarentenas. ¿Cómo imaginás que va a afectar a las elecciones del año próximo esa crisis económica que inevitablemente, por lo que se ve, por más ayuda que tenga el gobierno nacional, se va a producir? Bueno, primero creo que lo que hay que analizar es cuál va a ser el resultado de la pandemia, ¿no? O sea, cuál es el grado de efectividad, del balance que hace la sociedad con respecto a la administración de la pandemia que hicieron los gobiernos nacionales, provinciales y locales. Eso creo que va a ser un dato importante. Más importante que la economía. Creo que va a ser más importante de la economía porque tiene que ver con algo más importante que la economía, que es la vida. Y creo que los ciudadanos van a poder poner en una parte del balance positivo esa actuación del gobierno nacional. Y obviamente que las políticas que desarrolle nuestro presidente a partir de la cesación de la crisis de esta pandemia van a ser importantes. O sea, vamos a llegar en un momento en donde posiblemente la economía va a empezar a crecer. Vamos a ir a un pozo, creo... Crecer respecto de este año. Claro, creo que la pandemia va a terminar, va a haber una caída, creo, mayor y después creo que va a venir la recuperación económica. Julio, Néstor Kirchner atendía directamente a los intendentes. ¿Alberto Fernández reproduce el mismo mecanismo? ¿Los atiende él directamente? Yo no tuve la oportunidad de hablar con Alberto Fernández, salvo en una ocasión que visitó la planta de Volkswagen cuando iniciamos las actividades, pero no tuve la ocasión de tener una charla con él. ¿Y qué atribuís que se recibió y atiende a otros intendentes y no a vos? No creo que sea una cuestión discriminatoria, ni mucho menos. No tuve la oportunidad. Sí he charlado con el ministro, coordinador, con Santiago Cafiero, con funcionarios, pero no con el presidente. ¿Te llevas mejor con Kicillof? ¿Tenés más contacto con Kicillof? Me llevo muy bien con Kicillof, creo que es un dirigente muy cercano. La verdad es que lo pude comprobar en la crisis de San Jorge.
nos hablábamos todos los días, estaba al tanto de la situación y tiene, creo, una actitud interesante. En primer lugar, creo que es un intendente que no flota. Digamos, hemos visto a muchos gobernadores anteriores que seguían la suerte del principal, digamos, la suerte del presidente, ¿no? Y creo que Scioli, concretamente, que se decía que como claro, era Acuanauta flotaba. Sí, sí. Y creo que también pasó con Vidal también, ¿no? Y pienso que Kicillof tiene esa actitud, ¿no? De decir las cosas, de plantear los problemas. A ver si interpreto lo que está diciendo. Que en el caso de Scioli, por su naturaleza, en el caso de Vidal, porque además era la discípula preferida del presidente de ese momento, se trataba de dos gobernadores que no tenían, podríamos decir, un perfil muy diferenciado del presidente. Que en este caso, Kicillof sí tiene un perfil diferenciado del presidente. No es diferenciado, él pone en valor el rol del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y pienso que no es una situación que sea desafiante, sino que es una situación que tiene que ver con lograr sacar a la provincia de la postración, ¿no? Es una provincia que tiene una coparticipación que no le permite ser viable. Entonces creo que lo que intenta hacer nuestro gobernador es poner en agenda esa situación, no solo ante el presidente, sino también ante todos los gobernadores de provincia, ¿no? O sea, bueno, podríamos decir que casualmente en eso es una de las cosas que Vidal sí hizo con la modificación, se enfrentó al gobierno nacional en la modificación de la participación. Yo participé en esa primera etapa, pero fue algo que no tuvo una persistencia, digamos, en ese reclamo. En su primera etapa Vidal sí hizo una conferencia de prensa, nos invitó a los intendentes. Creo que debe ser una política de Estado de todos los bonaerenses lograr esa reparación que debe tener. ¿Y cómo te llevabas con Vidal? Bien, he conversado con ella cuando terminó su mandato, en su etapa de gestión también conversaba con ella, obviamente con diferencias que tienen que ver con lo político, con el lugar que cada uno ocupamos dentro del espectro político, pero la relación fue buena, ella y con funcionarios de su gobierno también. Ferraresi dijo en esta serie de reportajes que Vidal fue la peor gobernadora de la historia, y luego Grindetti y Jorge Macri dijeron que era la mejor. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo evaluás su gestión como gobernadora? Yo pienso que los bordes de la política son siempre inconvenientes, ¿no? O sea, estamos viendo que hay algunos dirigentes que hablan de la independencia de provincias, acusaciones sin mucho fundamento con respecto, por ejemplo, al asesinato del ex secretario de la vicepresidenta. Creo que, digamos, tiene que haber una etapa en la Argentina de racionalidad y de consensos. La gobernadora fue una gobernadora que hizo lo que pudo en una provincia que es una provincia inviable. Es, digamos, ni más ni menos que eso. Creo que los antecesores podrían haber hecho mejor las cosas por una cuestión de que la provincia no estaba en la situación en que estuvo la provincia de Buenos Aires en la época que la gobernó Vidal. Pero no fue ni la mejor ni la peor gobernadora. No creo que sean términos para catalogar a un dirigente político. Julio, se le atribuye a Máximo Kirchner calificar las cercanías y desavenencias entre el presidente y la vicepresidente, diciendo que son como Pimpinela, como que se acercan y se alejan continuamente. Por tu propia experiencia, ¿cómo imaginás el futuro de la coalición en la relación entre el presidente y la vicepresidenta? Bueno, creo que primero tenemos un espacio que es el Frente de Todos, que es un espacio heterogéneo, con distintas visiones, distintos espacios políticos, dirigentes. Creo que por primera vez el peronismo está teniendo un presidente de la nación que no tiene la imagen de gran caudillo. Y eso creo que aporta a la construcción democrática. O sea, no parece peronista en ese sentido. Exactamente, y creo que eso va a aportar mucho a la construcción democrática de nuestro espacio. Creo que estamos ante un hombre que tiene valores, que entiende muy bien el rol de la expresidenta de la Nación, su valor simbólico y su valor político, el peso político que tiene dentro del espacio, y en ese tránsito, digamos, creo que lo está administrando muy bien.
Y no quiere decir eso que, digamos, como dicen muchos, no recibe órdenes de la vicepresidenta. Creo que es un presidente que está administrando este espacio político de una manera muy, muy inteligente. ¿Qué significa culturalmente para el peronismo, que tiene tradición de liderazgos fuertes, que por primera vez tenga un presidente que no es un caudillo? Por eso le decía a Jorge, creo que es un gran desafío y que nos va a permitir de alguna manera horizontalizar nuestro espacio político, darle contenido democrático. Creo que los partidos políticos en la Argentina tienen que tener vida interna. Mi experiencia del último cierre de listas creo que es un punto a tener en cuenta. O sea, no, digamos, los partidos políticos que no permiten la discusión democrática, dirimir las diferencias mediante elecciones democráticas, creo que no contribuyen a su fortalecimiento. Y creo que ese es el gran debate que nos debemos. Yo pertenezco al Partido Justicialista y pretendo que mi partido sea un partido orgánico, sea un partido que tenga hombres y mujeres, y que hombres y mujeres capacitados y que respeten nuestros principios, y que cuando un ciudadano dice que va a votar al Partido Justicialista, piense que va a defender el trabajo, que va a defender a las pymes, que va a defender a los sectores más vulnerables, y creo que muchas veces la ciudadanía no tiene muy en claro eso y vota personas. Creo que hay que fortalecer los partidos políticos en esta etapa. Alberto Fernández se refiere a mis locos y habla de los locos de la oposición. De hecho, la misma figura utiliza Horacio Rodríguez Larreta para la parte más radicalizada del grupo de sustentación de cada coalición. Pero pareciera que en el caso de la coalición gobernante son más radicalizados aún las partes más extremas. ¿Es posible que esos locos de la coalición gobernante se queden cristalizados en esa perspectiva y en el futuro terminen generando un partido político aparte, una decisión? ¿O vos crees que el pase del tiempo y el hecho de estar en el gobierno, siguiendo esa figura metafórica de los locos, los va a ir haciendo razonables? Creo que depende mucho de este nivel de liderazgo que alcance el presidente de la Nación. Es el gran desafío que tenemos en la etapa de construcción de este frente, que de heterogéneo tiene que pasar a ser un frente con premisas en donde nadie tenga discusión, ¿no? Hay cuestiones que creo que debemos estar de acuerdo todos en el frente, y obviamente hay diferencias y es muy sano también que haya diferencias. Creo que quien pertenece a un espacio político tiene que aceptar la posición en que está cada uno, en este caso nuestro presidente de la Nación, tratar de las discusiones se den hacia adentro del espacio, y en el caso último, de que esa discusión no se pueda dar porque se niega o porque las diferencias son muy explícitas, se enuncien públicamente. Creo que no contribuye a que tengamos un buen gobierno, que estemos todo el día diciéndole a nuestro presidente si hizo bien o si hizo mal algo, ¿no? O también no es bueno que nuestro presidente tenga que estar explicándolo. Eso creo que es... Si te interpreto, Julio, vos lo que decís es que la gran tarea de Alberto Fernández sería institucionalizar al peronismo como partido político, de forma que se voten ideas y no personas. O sea, que el peronismo se convierta en un partido más que un movimiento. Sí, el movimiento siempre es importante, el partido es la herramienta. Lo que pasa es que esa herramienta tiene que tener una tarea democrática. El movimiento lo que hace es, de alguna manera, aunar distintos sectores de poder, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresarias, nuestras pymes, sectores vinculados a un actor nuevo, que son los movimientos sociales. Pero es el futuro del peronismo, como fue el futuro del radicalismo en su momento, que también comenzó como un partido, como el nombre lo indica, radical, claro. Y que luego en el devenir de tener que gobernar, de pasar los años, se fue convirtiendo en un partido institucional que trascendía a los candidatos. ¿Crees que ese va a ser el futuro del peronismo? Y, a ver, hay
4 etapas que se dicen, ¿no? La etapa, digamos, doctrinaria, la etapa de toma del poder, la etapa dogmática que tienen los partidos. Los partidos y los movimientos, y después la etapa institucional. Creo que la labor de nuestro presidente es construir esa etapa institucional de nuestro movimiento. ¿Y en qué época del peronismo colocás la dogmática? Y la dogmática la vivimos en algunas etapas, sobre todo en la etapa del primer peronismo. Creo que en la etapa del primer peronismo hubo una etapa en donde quizás en función de los principios, del dogma... ¿Crees que volvió, quiero ir al punto, ¿crees que volvió ese dogmatismo en la última presidencia de Cristina? Hubo un momento en que, digamos, el movimiento el movimiento que estaba representado por Cristina tuvo una acción centrípeta. Digamos, hubo muchos dirigentes que, digamos, quizás no veíamos o no nos sentíamos parte de la construcción del espacio. Sectores sindicales, sectores políticos. Que dio origen al Frente Renovador, podríamos decir. En su momento dio origen al Frente Renovador. Hacemos un corte de publicidad y entonces ahora seguimos en la interna del Frente Renovador, la tuya, con Massa y cómo sigue. Hot Week en Somier Center. Extendimos la promo, no te lo pierdas. 60% off y 18 cuotas sin interés en todos los productos. Además, con todas tus compras, sumás millas Aerolíneas Plus. Y el envío es gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Ya podremos compartir una birra, pero compartir una lata y mejor no. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? Una idea. Los packs de Brahma ahora traen stickers. Pegue uno sobre la figura de su lata y listo. No los pegue todos juntos. Madure. Es un aporte de Brahma para disfrutar cuidándonos. Vos te lo mereces. Porque tuviste paciencia. Tuviste conciencia y perseverancia. Porque aceptaste estar más lejos de los que tanto querés. Te mereces salir adelante. Volver a salir cuando todo pase. Que tu negocio vuelva a rendir. Que tus empleados vuelvan a tener una sonrisa aunque por un tiempo no se vea. Porque fuiste uno de esos pequeños y medianos que demostraron su grandeza. Estuviste ahí para los que dependían de vos. Te mereces ver tu esfuerzo acompañado y recompensado. Pero sobre todo, mereces que te vuelva a ir bien. Porque hoy más que nunca, si te va bien, nos va bien. Siempre conectados con Wi-Fi gratis en la calle. Planes desde 1.209 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. Budweiser. La lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo y suave al final. Budweiser, King of Beers. Ya podremos compartir una birra, pero compartir una lata y mejor no. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? Una idea. Los packs de Brahma ahora traen stickers. Pegue uno sobre la figura de su lata y listo. Aunque no se parezca a usted. O sí, qué plato. Es un aporte de Brahma para disfrutar cuidándonos. Últimos días de Hot Week en Bedtime. Hasta el domingo 2 aprovecha 50% off y 18 cuotas sin interés en colchones y somiers premium. Además tenés envíos sin cargo a todo el país. Encontrá un descanso mejor en Bedtime. Volvemos aquí con el intendente de Tigre para hacerle la pregunta, a mi juicio, más interesante. Si se puede aplicar a la relación que él tiene con Sergio Massa, lo que decía Plutarco respecto de los discípulos, que mal favor le hacían al maestro continuando discípulo. Puede haber, algo de eso hay. Tengo un gran respeto por Sergio Massa, por todo lo que construimos juntos durante una etapa. Creo que
bueno, que llegó un momento en nuestra construcción política en donde había quizás evaluaciones distintas de cómo transitábamos la etapa en donde el macrismo había consolidado su poder y pensábamos que, teníamos un gobierno neoliberal para mucho tiempo más. En base a eso fuimos construyendo quizás distintos caminos que culminaron en un mismo espacio, pero quizás fueron atemporales. Yo desde el año 2017 y en función de cuestiones que tienen que ver con lo interno y con discusiones de conducción de lo que es el Frente Renovador en Tigre, o de lo que fue el Frente Renovador en Tigre, fui tomando distancia, fui construyendo junto a distintos sectores de lo que era Unidad Ciudadana y del peronismo histórico, un consenso de la unidad en Tigre. Construimos una fuerza sólida, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de nuestra gestión municipal. Y eso, bueno, quizás fue lo que bifurcó ese camino. También es cierto que concretamente, en 2017, cuando Cristina fue candidata a senadora. Nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de mi espacio político, al que pertenezco dentro de Tigre, evaluamos que en ese momento habíamos, de alguna manera, sido funcionales a Macri. Habíamos sido funcionales a Macri, que teníamos que construir con mucho desprendimiento. ¿Vos te referís al dividirse? Exactamente. En el 2017, vos acompañaste a Cristina. No, en el 2017 a Landazo. Nosotros, acompañamos al Frente Renovador. Ajá. Pero con una discusión que ya, venía siendo interna. Pero todavía con Sergio Massa. Exactamente. Que ya venía siendo interna, que tenía problemas internos en cuanto a la conducción del distrito, a la conducción de la gestión municipal. O sea, lo que vos veías era que si Cristina iba por un lado, Randazzo iba por el otro, y el Frente Renovador por el otro, eran funcionales al macrismo. Exactamente. Esa es la evaluación que hicimos, y en función de eso iniciamos un camino de unidad que concluyó en... A ver, permitime simplemente para poner en contexto. En el 2015 vos ganás por primera vez, porque vos asumiste primero por renuncia de Sergio Massa, pero digamos, las primeras elecciones que vos ganás en el 2013, las ganás en el 2015 por el Frente Renovador con 43% de los votos, y en ese momento el Frente para la Victoria, y en ese momento competiste contra Spolsky, era el Frente para la Victoria, de 26%, y Cambiemos 23%. Después te voy a preguntar por qué te sonreís. Y en el 2019, todos juntos, en lugar del 43%, sacaron el 56%. Igual Cambiemos aumentó, ¿no? Porque pasó de tener 23% en el 2015 a 34% en el 2019, pero ya no apareció la cantidad de votos que sacaba Spolsky por un lado. ¿Y por qué sonreíste con lo de Spolsky? No, porque fue una campaña muy pintoresca, digamos. ¿Y qué quiere decir pintoresca? No, a ver, teníamos a un candidato que se metía con altavoces en el municipio, hablaba con los empleados, con mucho juego muy raro de la política, o sea, con consignas que eran, quizás muy... De otros ámbitos. De otros ámbitos, exactamente. No veía no era un candidato tradicional que teníamos que competir, no era un candidato, que hasta el propio, después de eso hicimos la unidad con mis colegas de Unidad Ciudadana, y bueno, ellos mismos me comentaban, cómo era ese proceso. Por ejemplo, los sábados no salía a hacer campaña por su condición religiosa, y eso los ponía mal a los compañeros que tenían que trabajar con él. Decime, ¿Sergio Massa no quería en el 2019 que fuera su mujer la candidata a intendente de Tigre? Sí, bueno, ese fue el origen del conflicto, claro. ¿Y cómo lo resolvieron? Bueno, la verdad es que nosotros, hasta último momento, estábamos en una situación muy crítica, no nos daban la lista, nos querían dar solamente
lo que le decimos nosotros un boleto de colectivo para participar dentro del frente. Nosotros consideramos eso muy injusto, por la cuestión democrática en sí, pero también porque habíamos construido... O sea, pero iban a ir divididos entonces, iban a ir vos por un lado, claro, y Malena por el otro. Exactamente. ¿Y quién los unió? Creo que hubo una labor quizás más explícita del actual presidente de la Nación y una labor de otros dirigentes que yo no los puedo nombrar porque no tengo las pruebas, pero creo que muchos dirigentes del Frente de Todos convencieron a Sergio de que no tenía que ser que la condición que ponía para la unidad no era correcta, ¿no? Nosotros teníamos una buena ponderación de la sociedad en ese momento, la tenemos obviamente actualmente y creíamos que era... ¿Y después de eso te amigaste con Massa? No me anigué. ¿Vos tenés respeto por él, pero no es mutuo? No, lo hice por respeto a los vecinos de Tigre. Creo que, digamos, las condiciones de acuerdo no, digamos, obstaculizaban mi representación como intendente de Tigre. Julio, y creo que por respeto a ellos está la situación tal cual está hoy. Julio, también Massa promovió en su momento la aprobación de una ley para que los intendentes no puedan ser reelectos más de 2 periodos, que ahora está en discusión, hay muchos que piensan que a lo mejor habría que modificarla. ¿Vos en lo particular te parece que es correcto que los intendentes sean más de 2 periodos o te parece que habría que derogar eso? La verdad, Jorge, te podría contestar que, como contestarían algunos otros dirigentes, estoy pensando ahora en la pandemia, estoy pensando en los motivos. La verdad que creo que son limitaciones que las hizo la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y hay que respetarlas independientemente de que uno considere que podría dar un poco más o podría dar un poco menos. Creo que en el caso mío no, pero en el caso de dirigentes jóvenes o intendentes jóvenes, creo que les obstaculiza su carrera política y su proyección política. Y si no se modifica y vos crees que hay que respetarla, entonces en 2023 el próximo intendente de Tigre sería Malena Massa. No, en el 23 vamos a construir un candidato que va a ser fruto del consenso de todos quienes integramos el Frente de Todos. Vi que tenés una acusación de 5 familiares directos trabajando en la municipalidad. ¿Cuál es tu descargo a eso? Bueno, a ver, primero, la cuestión del nepotismo está vinculada al mérito, en primer lugar. Los familiares, que no son todos familiares, algunos tienen el mote de familiares, pero no son familiares míos. Si se quieren, son familiares sobrevinientes, donde yo no tuve ninguna actitud para estaban trabajando antes. Antes. ¿Y vos después te casaste? No, se pusieron de novio con mi cuñada y le dicen familiares. Pero bueno, es la realidad que tengo que responder. En cuanto a la gran mayoría de los familiares que están ahí, son funcionarios públicos, son profesionales, van a trabajar todos los días. Y se van... ¿Le bajaste el sueldo junto con todos los demás funcionarios? Sí. Que bajaste a la mitad los sueldos, si no entiendo mal. Sí, en realidad a la mitad lo que significa el tiempo pleno de ellos, que sería un 25% de rebaja remuneratoria durante un determinado tiempo. Y se van conmigo, o sea, son funcionarios que vienen y se van conmigo. La cuestión del nepotismo está vinculado a la falta de mérito, digamos. Yo tengo mis colaboradores, tengo familiares que como vinieron con vos y se van con vos, ¿cuántos son de los 5? ¿3? De los 5 son, de ahí hay, digamos, yo tengo 3 familiares ahí. Que son los que vienen con vos y se van con vos. Y se van conmigo, y hay un familiar que es una hija mía que entró antes de que yo fuera intendente al municipio. Una reflexión final, porque estamos llegando, se nos acaba la hora del reportaje. Cuando uno mira la historia de Tigre, hay, si se quiere, un caso especial de un municipio que se convirtió en otra cosa a lo largo de 20, 30 años, con un intendente muy particular como fue Ubieto, que fue intendente electo por el voto popular entre 1987 hasta su muerte en el 2006, y además había sido intendente en la dictadura entre 1979 y 1983.